Hola, ¿qué tal, Florida? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Semanal por la pantalla de TV Florida. Desde este momento repasamos lo más importante en materia informativa de esta semana. El Partido Colorado se reunió con el intendente Carlos Enciso y entregó una contrapropuesta sobre el proyecto de fideicomiso. En la misma se propone un fideicomiso a 12 años, bajando el monto del fideicomiso y se incluyen algunas obras. El intendente Enciso se ha demostrado abierto en cuanto a los planteamientos que el Partido Colorado ha dado. El Partido Colorado el día de mañana tiene un último plenario de dirigentes para considerar definitivamente este tema. El Partido Colorado le ha hecho llegar más de 5 obras que entiende importantes para el departamento de Florida, con un estimativo también, como así lo hizo el gobierno departamental, y estamos a espera de que el intendente Enciso de alguna forma evalúe con su equipo esta propuesta. Obras que no estaban en el proyecto. Obras que no estaban en el proyecto. ¿Reemplazarían a otras que estaban? Algunas reemplazarían a otras que estaban, otras se sumarían en los mismos montos a otras obras que estaban. Entendemos que el plazo de 15 años es excesivo, así lo dijimos en más de una oportunidad, por tanto también se está replanteando el plazo. Nosotros no vamos a adelantar en el momento, pero sustancialmente se bajaría también el plazo de fideicomiso. Estamos manejando la alternativa de 12 años por una sencilla razón. En primer lugar, para que sea sostenible el fideicomiso en la bolsa de valores, y en segundo lugar para que no trascienda un cuarto periodo, diríamos nosotros, comprometa un cuarto periodo legislativo, un cuarto intendente en cuanto al repago de este crédito. Pero creemos que todavía no es pertinente dar detalles finales porque estamos a la espera de que el equipo de gobierno y el intendente responda al Partido Colorado. Aquí hay condiciones que no solamente hablan del fideicomiso, sino también de conductas de gobierno que estarían literalmente expresadas en el presupuesto quinquenal. 5 obras concretamente son las que el Partido Colorado le propone a Enciso incluir en el proyecto de fideicomiso, además de financiarlo a 12 años y en un monto de $16,5 millones aproximadamente. Los ediles del Partido Colorado, Pablo Lanz y Javier Fernández, en reunión mantenida este miércoles, le entregaron al intendente Carlos Enciso una contrapropuesta sobre el proyecto de fideicomiso. La reunión desarrollada en el despacho del jefe comunal se extendió por más de 1 hora y media. Los ediles de la 22 no están dispuestos a votar el fideicomiso propuesto por Enciso a 15 años por un monto de $18 millones. En este sentido, le entregaron al jefe comunal un fideicomiso a 12 años por unos $16,5 millones. Según explicó Pablo Lanz, bajar la cantidad de años no le significará a la Intendencia de Florida disponer de más de los 66 millones de pesos anuales del SUSIBE que tiene intención comprometer el intendente Enciso en el proyecto inicial. Además de bajar el monto y los años, el Partido Colorado le baja a Enciso del fideicomiso la cartera de tierras y la colocación de cámaras de seguridad en la ciudad. A cambio se le agregan 5 obras: aumentar la capacidad del Estadio Campeones Olímpicos y techar parte de las gradas, realizar una pista de ciclismo en el hipódromo Irineo Leguizamo, realizar una pista de atletismo en Fray Marcos, un cordón turístico en 25 de mayo y adquirir un inmueble en Reboledo para que funcione la UTU. Para incluir estas obras en el fideicomiso, Enciso deberá además sacar alguna de las restantes 11 que planificó en su proyecto inicial, por más que el Partido Colorado también entiende que hay obras sobrevaloradas por el Ejecutivo Departamental, infladas, dijeron los ediles. Y esta semana el plenario de la lista 22 en la Casa del Pueblo respaldó el accionar de los ediles y los mandató a seguir negociando con Enciso bajo las pautas marcadas precisamente por los curules colorados. Bueno, un respaldo absoluto a lo que están actuando nuestros ediles. Y la propuesta de nuestros ediles, que hoy es convalidada por el plenario, es traerlo a 12 años, bajar el monto de la inversión, redistribuir la plata en algunas obras que de acuerdo a los cálculos estaban sobrevaluadas, eran ni siquiera proyectos, sino eran estimaciones de costos, pero para mí lo más importante del tema es la exigencia
de que haya un artículo de ahora en adelante que no entra más nadie en la Intendencia, la prohibición de ingresos en la Intendencia. Y también otro artículo que es lógico que va a existir, que si hay por cuestiones imprescindibles la necesidad de contratar un funcionario, que todos los floridenses tengan las mismas oportunidades. Nosotros tenemos un pasado. El pasado de los gobiernos del Partido Nacional ha sido de ingreso permanente de gente a la Intendencia Municipal de Florida. Si nosotros logramos que este gobierno no ocurra lo que ha ocurrido en otros gobiernos del Partido Nacional, donde en algunos llegaron a entrar 900 funcionarios en 5 años, ya le estaremos haciendo un enorme favor al Departamento de Florida, que no existan más cargos de confianza. Bueno, todo eso va a estar firmado en un acto público donde, si el intendente acepta estas condiciones, el fideicomiso tendrá viabilidad. Si el intendente quiere seguir en lo que fue eso que es mi profunda molestia, de comprar dirigentes de esta casa a cambio de entrar en la intendencia, bueno, seguirá contando con nuestro absoluto rechazo a su gestión. Amorim Bachi estuvo en Florida y aconsejó votar el fideicomiso por Florida y por su gente. La primera, la lista 22 no va a pedir absolutamente nada para sí, no va a pedir ni cargos de confianza, ni absolutamente nada. Es más, se van a poner algunas condiciones. La primera es que no se tomen más empleos en la Intendencia y que no se cree ningún cargo de confianza más. A la lista 22 no le interesa tener ningún cargo para sí, absolutamente ninguno. Segundo tema, lo que interesa es que haya obras para Florida. Lo que interesa especialmente es que pueda haber dinero para hacer algunas obras que se consideran importantes. Y además, los seguidores del Partido Colorado están pensando en algunas en concreto, en algunas obras que tienen que ver con obras en Mevir, en distintas localidades, en 25 de Mayo, en Sarandí Grande, en obras que tengan que ver con una plaza de deportes en Fray Marcos, que me parece que es también trascendente, en techar una parte del estadio Campeones Olímpicos, que además hoy es la cara de Florida en parte para todo el país. Es decir, se está buscando obras que sean buenas para la comunidad. Lo que está pensando la lista 22 es en grande, es en Florida. Nosotros tenemos, es notorio, discrepancias con el intendente, las hemos tenido y seguramente las tendremos, pero para votar este fideicomiso estaremos pensando en todos los floridenses. Reitero, ninguna ventaja para la lista 22, obras para Florida. Si llegamos a un acuerdo con el intendente, si llegan nuestros ediles, Pablo Lanz y Javier Fernández, a los acuerdos que hay que llegar, seguramente estaremos apoyando este fideicomiso que le hace bien a Florida. Y a propósito del proyecto de fideicomiso, esta semana el Frente Amplio entregó la contrapropuesta que le realizó a Enciso, en este caso a la intersindical. Sí, nosotros estamos entregando la propuesta que le hicimos anteriormente al llegar al intendente y a los distintos partidos con respecto al plan estratégico de obra de 2015 al 2030. Esta propuesta contempla todas las obras que había planteado el señor intendente y nos pareció de orden hacérsela llegar a la intersindical, e incluso dentro de la intersindical, como todos sabrán, también está en el Zunca, porque en la propuesta, cuando nos hicieron llegar la propuesta, se manejaba que uno de los temas fundamentales eran las fuentes de trabajo, y se manejaba que podría generar 300 fuentes de trabajo con 1000 puestos indirectos. Eso lo manejó el señor intendente. A nosotros nos parece un poco disparatado eso por los números que son. Bueno, nosotros no queremos prejuzgar sin conocer el documento, pero no nos parece que sea necesario un fideicomiso a 12 años. Nosotros tenemos que pensar que Florida ya está bastante endeudada. Nosotros tenemos que pensar que Florida hoy tiene que pagar, tiene un acuerdo que se hizo con la UTE y tiene que pagar a 20 años lo que se debía de energía anteriormente. Tiene que pagar las lámparas, que por más que se diga que con el ahorro, hay que pagarlas. Tiene que pagar lo que era la deuda del BROW, el convenio del BROW con los intereses que están latentes, que son unos 42 millones de pesos que quedaron pendientes y que fueron convenios que se generaron antes de la administración de Chiacchetto. O sea que tenemos comprometidos ya muchos de los recursos de Florida, entonces no nos parece que en estas obras que se plantean
haya que endeudar a Florida más adelante. La intersindical cuestionó que el intendente Enciso no les haya entregado el fideicomiso, proyecto que sí entregó a algún gremio de manera particular. Además, se dice por parte de la intersindical que la Intendencia de Florida incumple la ley de contratación de personal a la hora de dar ingreso a funcionarios a la Intendencia Departamental de Florida y también en empresas que, ejecutan obras tercerizadas por parte de la Intendencia. El tema es que hay una ley que hay que cumplir y muchas veces la Intendencia de Florida no la cumple, ¿verdad? Ya el 1 de mayo estuvimos denunciando esa situación. Hay una ley que indica que un determinado porcentaje de los trabajadores tienen que ser de Florida, del patronato, que tienen, hay un orden de prelación, ahora no lo recuerdo bien, pero si se entra en la ley se puede estudiar y ver, y eso realmente no se está cumpliendo. Y vemos con mucha preocupación, por ejemplo, que una obra tremenda como la de esa plaza que se va a hacer allá cerca del hipódromo, va a ser una obra tremenda y hay un llamado para 2 peones. Eso nos preocupa tremendamente y bueno, tendremos que discutir a ver cómo es el tema, ¿no? Porque si una gran obra va a ocupar el puesto de 2 peones y todavía encima tenemos que ver cómo una ley no se cumple, bueno, el movimiento sindical estará ahí para defender los derechos de los trabajadores y defender realmente que se haga lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y hablando de contrataciones, la Intendencia de Florida contrató a Pedro Calzabar, arquitecto, por 10 meses con un salario mensual de más de 110.000 pesos. Nueva resolución de la Dirección General de Obras de la Intendencia Departamental de Florida genera dudas en cuanto al ahorro previo planteado por dicha comuna. Con el número 545-15, expediente 2015-86-001-02753, la Intendencia confirmó la contratación de un nuevo arquitecto financiado por el FDI, Fondo de Desarrollo del Interior, para la plaza pública multibarrial Barrio Hipódromo. Mucha bronca social ha generado las pocas posibilidades de fuente laboral para Florida, solo 2 peones, a pesar que según información podrían ser 3, ya que se habría tomado a un dirigente del Zunca. Ahora se conoce la contratación de un arquitecto por 10 meses a un costo mensual de 117.111 pesos más IVA. El arquitecto en mención es Pedro Calzavara, que resulta ser uno de los 2 arquitectos contratados para idear el proyecto que finalmente la Intendencia presentó y que ejecutará por 46 millones de pesos la empresa Incosi. Consecuencia de ello, surgen muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué sucede con los 6 arquitectos que ya tiene la Intendencia? ¿No son idóneos para dirigir esta obra? ¿Se hace necesario contratar a otro profesional de afuera? Las respuestas la tiene la Intendencia. Seguimos dentro del ámbito político y municipal. La edil Amanda de la Ventura dijo a Noticias TVF estar muy preocupada por el notorio deterioro del micropavimento. Sí, porque realmente quienes transitamos por las calles de nuestra ciudad, en particular hay tramos que están realmente en un estado muy lamentable. Cuando escribía el planteo para la hora previa que hice, me surgía la palabra boquete y fui al diccionario y estaba bien, porque boquete viene de boca, y realmente si uno transita por ahí se han abierto muchas bocas y muchos boquetes en el micropavimento. Y bueno, el planteo de alguna forma era llamar a responsabilidad a la empresa que lo hizo en su momento, o a quien sea responsable en este momento, porque creemos que dio mucho que hablar el micropavimento, y se aseguraba que iba a hacer un bien para Florida. Nosotros lo cuestionamos en aquel momento. Yo en el planteo lo que digo es que hay responsables de la hechura de ese micropavimento. Quien tomó la decisión de hacerlo, evidentemente el intendente, quien hizo los llamados correspondientes y quien se hizo sobre todo cargo de la obra. Y quien se hizo cargo de la obra decía allí también de que, me acuerdo que en su momento lo vimos, que tenía que hacerle un mantenimiento. Nosotros no hemos visto que en estos años se le haya hecho mantenimiento. Y en esta polémica obra, que inclusive en el 2011 derivó en la presencia de Carlos Enciso, intendente departamental en la Junta Departamental de Florida, llamado por el edil comunista de aquel entonces, Edgar Machado, en aquel momento se decía que el micropavimento era para 15 o hasta más años.
La polémica obra de micropavimento que inclusive generó que el intendente Carlos Enciso fuera llamado a sala por el edil del Partido Comunista Edgar Machado fue inaugurada el 20 de marzo de 2012. Enciso compareció a la Junta Departamental a dar explicaciones el 1 de diciembre de 2011 cuando la obra estaba en plena ejecución. El acto de inauguración, desarrollado en la esquina de Pocho Fernández y Doctor González, fue encabezado por el propio intendente Enciso, quien estuvo acompañado del contador Enrique Cabrera, director de área de políticas territoriales de OPP, la del ingeniero Gabriel Gatti y el señor Daniel de Ambrosi, representante de la empresa Obras y Servicios del Uruguay, encargada de la ejecución de la obra. La obra generó una inversión total de 13.400.000 pesos. Además del micropavimento, abarcó trabajo de sellado de grietas y bacheo en 38 cuadras, realizado por personal de vialidad urbana de la Intendencia. Se aplicó micropavimento en 6 cuadras de Pocho Fernández, 10 de Bache Ordóñez, 2 en Herrera, 3 en Oribe, 1 en Ituzaingó, 9 en 18 de julio y 4 de la avenida Saravia, un costo de 358.457 pesos por cuadra. En aquel entonces, respondiendo a voces contrarias que indicaban que el proyecto no estaba avalado por un plan de obras pautado de antemano, Enciso remarcó que no hubo improvisación porque la obra se presentó en el FDI en mayo de 2011, se aprobó en julio, se inició en octubre y finalizó el 29 de diciembre. El representante de la empresa Obras y Servicios, Daniel de Ambrosi, a principios de noviembre de 2011, en una recorrida realizada por Pocho Fernández junto al intendente Enciso, el director de obras de la época, Germán Fierro, y ediles departamentales, hizo referencia sobre la durabilidad de la obra. Habrá pavimento para 15, 20 o más años. Van a tener para 15, 20 o más años antes de que lo tengan que poner de vuelta. En casos de roturas de agua, se corta y se repone con la misma cuadrilla de la comuna, subrayaba. Sin embargo, unos 3 años después de haberse inaugurado el millonario micropavimento, en varios tramos de los micropavimentados hay un deterioro notorio. Y quien respondió a las críticas fue el ingeniero Guillermo López, director general de obras. En ese sentido, lo que tengo para decir es que efectivamente el contrato existe, es público y notorio, no tenemos nada que esconder. También es cierto que el profesional y su estudio han trabajado durante 2 años con la confección del proyecto, también es público y notorio, no tenemos nada que esconder al respecto. Y bueno, en la instancia de evaluación, este es un proyecto que todos saben que es cofinanciado con la Intendencia Departamental a través de los Fondos de Desarrollo del Interior OPP. También la sugerencia técnica que allí ofrecían es que la dirección de obra se dirija a este mismo profesional que participó en el diseño. Y así fue que procedimos. El contrato establece, entre algunas cuestiones, ahí se dice que 10 meses son las estimaciones de obra, en realidad el contrato también prevé la entrega de productos y en realidad ahí está asociada a las visitas y demás, sugerencias y detalles que la OPP quiso dejar explícita en el contrato y así fue que lo seguimos. También el respecto de los tipos de pago, cómo se harían, e incluso la financiación de lo mismo, que sería parte del mismo proyecto a través del mismo fondo. En ese sentido, entendemos la preocupación, porque estamos todos preocupados. También decir que, por supuesto, no es que los arquitectos de la Intendencia Departamental de Florida no vayan a estar, digamos, al santo botón. Es decir, en realidad tienen tarea y mucha por desarrollar. Y en el entendido de una obra de esta importancia, que ya conocemos todos, que son fondos, es una envergadura importante y demás, necesitábamos, y así hay, un equipo conformado para que sea un seguimiento exhaustivo de los detalles de la obra, que no queremos que la empresa, que si bien tiene todos los antecedentes que nos ameritan la mayoría de las garantías y demás, hacerle seguimiento que este tipo de emprendimiento amerite. Cambiamos de tema, pero seguimos dentro del ámbito político. El doctor Daniel Ayala será el nuevo coordinador de los centros MEC en Florida y dejará la presidencia del Frente Amplio. Ser coordinador en territorio y bueno, en eso ahora se trata, ¿no? De trabajar, de cambiar de chip, como se dice ahora eso, y bueno, ir acompasándome a lo que hoy hace Centros MEC, a trabajar junto con Verónica Pécora, que es la coordinadora, la otra coordinadora, y tanto equipo con fuerza, con ganas, como siempre tratamos de hacer, ¿no? Hay vistos otras instancias de reunión, tenemos que coordinar en territorio con Verónica algunas cuestiones que tienen que ver con hoy. La situación es compleja en algunos de ellos. Florida es uno de los departamentos que tiene más centros MEC y nosotros tenemos orgullo
Uno recuerda cuando los primeros centros se afincaron aquí en Florida y comenzó este proyecto como plan piloto aquí en la administración nuestra. Así que tratar de trabajar por el bien de la gente, específicamente, y sobre todo haciendo hincapié en el interior del interior, que es es un lugar en donde a uno a veces se le quiebra el alma en el grado de aislamiento, ¿no? y de lo bienvenido que es alguna de estas actividades que los centros MEC realizan en esos territorios. Bueno, con respecto a la presencia del Frente Amplio, yo ya había anunciado que hasta fin de año a estar, de hecho viene todo el proceso electoral, en mayo son las elecciones y no iba a haber reelección, por lo menos de mi parte, no eran los tiempos ni los momentos. No, de hecho, uno de los desafíos va a ser que este año el pueda abrir y que tengamos ese centro emblemático, simbólico, es el primero, ¿no? El primero de 100 y pico. Pausa, ya volvemos con más información.